básicamente tenía que ver con fue la primera causa que se investigó la apropiación de bienes. Los hechos más o menos estaban dados porque el 10 de enero del 77, por parte de los oficiales de Marina Radice, que utilizaba el alias de Juan Ríos, Guamón, Rolón, Pernía, ingresan en una finca de la avenida Santa Fe, si yo no me equivoco, 1577, donde era la sede de finanzas de Montoneros. Lo que nosotros logramos determinar es que era la primera vez, además de que iban a secuestrar gente, que se encuentran con dinero. Dinero que pasa a integrar en aquel momento parte de las arcas, sorpresivamente, de Macera. Ese departamento pertenecía a Conrado Higinio Gómez, un mendocino, dueño en parte de los terrenos de Chacras de Coria, más unos caballos de carrera. Cuentan los testimonios y la historia que, si bien Conrado Higinio Gómez no era parte de la organización de Montoneros, simpatizaba con ellos así románticamente, con lo cual le prestaba este departamento. Hicieron ahí un aguante, llegaron a la mañana y así fueron secuestrando distinta gente que iba ingresando, lo cual fueron llevados a la ESMA. De este caso puntual, lo que se logra determinar por primera vez, que antes de la muerte de Conrado Higinio Gómez, los obligaban, bajo el engaño de que iban a recuperar su libertad, a que firmaran escrituras traslativas de dominio. Todas estas escrituras traslativas de dominio fueron efectuadas a Radice, a Williams, que era el apócope de Guamón, y así fueron quedándose con los bienes que le pertenecían a Conrado Higinio Gómez, quien finalmente resultó ser asesinado. Esta causa, en un momento en el cual va a la Cámara, se termina asociando con una causa mucho más grande de la totalidad de desaparición de la gente de la ESMA que tenía el fiscal Tayano, que ya al día de hoy tiene condena. Recuerdo que increíblemente el primer imputado de esa causa era un contraalmirante que se llamaba Supisic, que en el momento que yo hacía el servicio militar era el prefecto nacional de la prefectura. Y esa es la causa en la cual yo tuve una breve intervención. A ver, la breve intervención llevó indagatorias, llevó muchos testimonios realmente importantes en la causa de Basterra, de Marcelo Hernández, de la Sopa, todos testimonios que son narraciones de vida sobre qué pensaban, qué hacían, y en los momentos de Miriam Lewin. La verdad que fue un recorrido que permitía ver lo que era lo nefasto, lo temible de haber estado en esa situación, porque estaba la situación vinculada a que los sacaban a hacer recorridas, no a veces para marcar gente, pero sí los sacaban y ellos no sabían si volvían o no volvían y los volvían a reintegrar. Era un trabajo psicológico muy fuerte de respirar, que te vamos a volver a ahogar en cualquier momento aquí adentro y de acá no vas a salir nunca más. Una demostración de poder absolutamente tétrica la que ellos narraban. Bueno, y la intervención fue esa, y en algún momento esto termina pegándose con la causa esta de ESMA,
con la causa más grande.